Eh, gracias. Este tema es un tema adicional que pusimos en el libro para entender lo apostólico y lo profético. Muchas personas aún tienen conocimiento o adoctrinamiento de la doctrina del cesacionismo, que dicen que ya no hay profetas, que ya no hay apóstoles, que para qué los milagros si está la medicina en el caso de las sanidades, etcétera. Entonces, bueno, yo quisiera decirles lo que dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, lo creo y lo vivo. Entonces, en la primera carta a Corintios 12:28, el apóstol Pablo, quien también dio otras muchas cartas, dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Entonces, Pablo aquí habla de un orden en relación a los 5 ministerios. Efesios 4:11 nos dice claramente que el Señor resucitado dejó 5 ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, que tanta falta hacen, pastores y maestros, los 5 ministerios. Y entonces, según el orden divino, debe levantarse de nuevo y así vemos el cambio y los milagros en la iglesia. Yo este año, a principios de año, en una reunión allá en una iglesia de Pantitlán, donde se reunió la Coalición Internacional Mexicana de Apóstoles y Profetas, fui sorprendido con mi esposa. Estábamos sentados, fuimos invitados. Y el presidente de la coalición nos llamó, dice, ven Javier, hermana Rosy, vengan, y nos ungieron como apóstoles. Después de 40 años de servicio en el trabajo y de tener ya pues una pequeña red de iglesias en diversas partes de la República y tener las señales del apóstol, como dice en el libro 1, nos ungieron como apóstoles. Los títulos o los cargos o los ministerios debe quedar muy claro que son ah, de servicio, de servicio. Todo es para servicio. Bueno, vamos a ver rápidamente una descripción de esto, de cómo los ministerios apostólicos y proféticos están en unidad. Estoy viendo que aquí sale, no sé si se está grabando eh, la, 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 la Sí, clase. se está grabando. Sí, entonces, Sí. bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí estoy con mi amigo Ronnie Chávez hace tiempos. Eh, volvimos a acordarnos, él es un profeta, tiene un ministerio profético, bueno, ya también apostólico. Eh, en Centroamérica, en Costa Rica, empezó él a trabajar y bueno, pues en toda Latinoamérica siempre trae una palabra profética, apostólica, ¿verdad? Es un hombre de enseñanza, ha escrito varios libros. En este caso, mire, lo apostólico es importante para ordenar la iglesia. El Señor está en tiempos de restauración de todas las cosas y aquí el asunto es, eh, la iglesia necesita el trabajo de los 5 ministerios. Lo profético es importante para el fluir del Espíritu en la iglesia. Lo profético activa los dones del Espíritu, ¿no? Y eh, se, eh, lo apostólico y lo profético forman una unidad ministerial indivisible.
No puede haber un apóstol sin profeta, ni un profeta sin apóstol. Es como si fueran un cuerpo y le faltara una pierna si no hay apóstol, o le faltara la otra pierna si no hay profeta. Tienen que caminar junto y otra vez, todos los ministerios son funciones, son funcionales en el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Son funciones, no son jerarquías. Si nosotros empezamos a ver esto como una jerarquía, llegamos a pecar con la doctrina de los nicolaítas. Jesucristo nuestro Señor fue muy claro: el que quiera ser mayor entre ustedes tendrá que ser siervo de los demás. No es posible de otra manera, ¿no? Él dio la pauta del servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado trabajando con profetas de oficio. Aquí, por ejemplo, en esta foto aparece el bajito de estatura, pero grande en el espíritu, es el profeta Oscar Venegas. El anciano es el profeta Yuhani. Y el otro hermano se llama Don, no me acuerdo el apellido, pero es el que era coordinador de las campañas de Morris Cerule, ¿no? Entonces nos encontramos casualmente, fue una diosidencia total. Yo venía en una acera con Yuhani y Oscar venía en la otra acera con el hermano, y nos vamos saludando de acera a acera, nos vimos. Y bueno, ahí abajo de un árbol frondoso, una ceiba, estuvimos platicando cosas espirituales de suma importancia. Así que, pues, el profeta y su unción también va a activar eh, lo apostólico, ¿no? Eh, por ejemplo, esta hermana, ustedes la conocen. Ella es una profetisa. Se me fue el nombre ahorita. Es una profetisa afamada. Pero bueno, ella ha mostrado que el profeta tiene una unción especial para derribar los reinos demoníacos, ¿no? El profeta está ungido para desarraigar líderes que están fuera de orden o Nancy sistemas Amancio. religiosos. Mande. Nancy Amancio. Nancy Amancio. Nancy Amancio. No, no es Nancy. No, es Ana norteamericana. Méndez, Mande. Ana Méndez. No, si no es anuncio. No, bueno, vamos a continuar. El profeta es ungido para destruir las obras del maligno, ¿no? Por ejemplo, ahí está mi hermano Pablo Chávez, que nos ha dicho, bueno, la unción profética va a destruir lo carnal. No se ven las fotos, ¿Mandé? no se ven No las se ven lucecitas. las presentaciones, profeta. Yo pensé que era yo. ¿No se ven? No, No, ¿desde qué hora está diciendo usted? Ahí se ven, pero no vemos nada. Bueno, yo le dije si se estaba grabando. Sí, se está grabando, pero tiene razón, no he cambiado la diapositiva. Deja para la grabación. Ahí ya. Ahí ya. Sí, ahí se ve. Ya, hermano. Bueno, ya. entonces, Y bueno. es Cindy Jacobs. Cindy Jacobs. Y la anterior está el profeta Yuhani, el profeta Oscar Venegas, su servidor Javier Hermoso y el hermano Don. Ahí estoy con Yuhani, enviando a un hermano santo, se llama, que fue de misionero a Madagascar. Y también ahí estoy con mi amigo Ronnie Chávez, ¿no? Entonces, bueno, aquí está nada menos que Pablo Chávez. Él es un
hermano joven, una nueva generación profética. Y bueno, él lo dice, ¿no? La unción ministerio del profeta construye o edifica el cuerpo de Cristo. Los que están en Puebla seguramente conocen a Heiki y a Eva Taácala. Esta unción profética va a traer mucha revelación. Heiki es un hombre muy preciso en sus profecías, ¿no? Y siempre va a traer una afirmación de la identidad de la iglesia, ¿no? En este estamos con el doctor Carlos Gordillo, es el que tiene el micrófono, ¿verdad? Pues él es un apóstol, es el presidente de CIMA. Va a haber un evento en la Ciudad de México el día 6 de septiembre sobre la paternidad espiritual, muy interesante, muy importante, ¿verdad? Va a ser gratuito hasta donde sé, pero sí va a estar reservada la entrada. Si alguien quiere ir, por favor me escribe, si es de la Ciudad de México. Ahora, al otro día, el sábado 7, aquí en Puebla, va a estar otro evento que ya organizo con un grupo de hermanos, con 4 hermanos escritores, entre ellos el pastor Lauro Ayala. Ahí Lauro está con una redoma en la mano, dando una palabra profética a una chica, Julie Velasco, de adoración, ¿no? Entonces se activan los dones de milagros, de fe, sobre todo alabanza y adoración en la iglesia, ¿no? El profeta va a activar la alabanza y la adoración. La unción profética va a destruir toda oposición satánica, ¿no? Ya hemos visto que los profetas pues somos estrategas, guerreros. La unción profética va a destruir el poder de los falsos profetas, ¿no? También el profeta tiene la unción de multiplicación, por eso se dice que mucha activación de la prosperidad viene a través de la palabra profética. Tenemos ahí al pues apóstol y profeta Morris Cerulo. Pues este hombre levantó un ejército en su tiempo. Él ya pasó a la presencia del Señor, dejó un gran legado en San Diego, California, y fue el primer hombre que puso un satélite alrededor del globo terráqueo para trabajar con programas de radio y televisión cristianos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a veces fue criticado porque decían, bueno, pide muchas ofrendas, pero ¿cuántos saben que para poner un satélite, pues hace falta dinero, ¿no? No es tan sencillo subir un satélite alrededor de la Tierra para traerla de puros canales cristianos y de canales de radio y televisión, ¿no? Eh, los profetas van a desatar un espíritu de conquista, de victoria en la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia va a establecer un modelo apostólico y bíblico, y cuando está lo profético y lo apostólico, lo satánico cae, sin duda cae, ¿no? Pues es muy importante también organizar un equipo de intercesión profética, ¿no? Cada iglesia debe de organizar sus equipos de intercesores y pues el equipo debe estar formado por personas de mucha confianza del líder, del pastor o del apóstol para estar intercediendo, ¿no? Por las almas. Ahí me tienen Carson, el de Canadá, es un líder de oración de toda la nación de Canadá. Pues ahí me hincó para ponerme las manos, ¿verdad? Y orar por mi ministerio. Le agradezco mucho a Dios y al hermano Carson. Ahora, cuando se organiza este grupo de intercesores, hay temas que son fundamentales que deben ser enseñados.
son temas que no se pueden omitir, ¿no? Por ejemplo, las bases bíblicas sobre la oración. Eh, lo que significa la oración en la guerra espiritual, la base bíblica del Padre Nuestro como una oración modelo, no como una repetición, ¿verdad? Porque eso no somos pericos ni loros para estar repitiendo 9 Padres Nuestros o cosas de ese tipo que hace la religión, no. El Padre Nuestro es una oración modelo, ¿no? Hay diversos tipos de oración, unida, de intercesión, secreta. Algo que debe ser enseñado es la santificación. El camino de la santificación, buscar la santidad. También otro tema que debe ser enseñado es el ayuno, los diferentes tipos de ayunos. Hay personas que pues no saben ayunar y realmente solo están haciendo una dieta, ¿no? Hay ayunos de un día, ayunos de 3 días, ayunos de 7 días. Bíblicamente, Pablo hizo un ayuno de 14 días, Daniel hizo uno de 21 días, el Señor Jesús y Moisés hicieron ayuno de 40 días, ¿no? Entonces hay que enseñar el ayuno. Otra cosa que hay que enseñar son los beneficios de la Santa Cena, ¿no? Por practicar la Santa Cena hemos sabido que ha habido sanidades, ¿no? Por eso dice que discernamos correctamente la sangre de Cristo, ¿no? Y también algo que se debe de enseñar a la iglesia es el poder del nombre y de la sangre de Cristo, ¿no? Temas que deben ser enseñados, pues la oración en el Espíritu, ¿no? No alarmarnos si alguien tiene lenguas del Espíritu Santo, el don de las lenguas, a veces son gemidos indecibles, dice la Escritura. Se debe enseñar las bases de la guerra espiritual estratégica, como dijimos, la guerra de alto nivel, el perdón identificado y la sanidad interior, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto del perdón identificado, no? Hay personas que recibieron quizá maltrato de parte de sus padres, de su papá, y nunca se conciliaron con su papá. Ya murió el papá y siempre quedó ese resentimiento. Y de repente el perdón identificado es cuando viene alguien en lugar del papá y te da un abrazo del padre y te pide perdón. Y te dice, hija, como si fuera tu papá, ¿no? Yo te ofendí, no sé, algo, perdóname, ¿no? Ese es el perdón identificado, ¿no? O es cuando, por ejemplo, los españoles le piden perdón a nombre de su nación a los mexicanos por los magnicidios que hicieron, ¿no? En el pasado, ¿no? Eso me ha tocado verlo en alguna ocasión. Los temas que deben ser enseñados, sin duda, la cartografía espiritual, ¿no? La vez pasada hablamos sobre este asunto de la cartografía espiritual, también los dones del Espíritu. El cristiano debe conocer eh, qué son los dones del Espíritu Santo y cómo actúan. Cada don es diferente, ¿no? Los actos proféticos también, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre los actos proféticos? Otro tema que se debe de enseñar es la humillación a Dios y la unción, ¿verdad? Ahora, el decreto, el poder del decreto. Voy a hablar un poco de este asunto. Esto es algo muy profético. Un decreto es una orden, regla o edicto de la ley. Es un mandato, un precepto legal, pero cuidado cuando el decreto no se hace sobre un fundamento bíblico.
Si alguien empieza a decretar cosas que no están en la Biblia, eh, o leyes, por ejemplo, los judíos ejercen 613 leyes, son muy legalistas, pero son decretos realmente que, eh, pues un decreto es una ley, una norma, ¿verdad? Yo decreto que la iglesia va a crecer. ¿Por qué? Porque está escrito y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, ¿no? Entonces es un decreto fundamentado en una escritura. Sí, el profeta sabio sabrá aplicarlos, decretando estos decretos. Siempre recuerde la frase escrito está. Escrito está. Ahí está Heikita Kala, ¿verdad? Dándonos, entregándonos decretos a Rocío y a mí. Pero debe estar fundamentado en algo que ya está establecido, ¿no? Un profeta sabio puede activar un dominio. Por ejemplo, ¿quién no sabe que el profeta Tibi Joshua pues tenía una unción de liberación extraordinaria, ¿no? Ahora que murió, pues sus enemigos han tratado de desprestigiarlo, pero porque no lo hicieron cuando estaba en vida, ¿no? Ya que se murió, pues no tiene caso, ¿no? También es muy bueno que un profeta anule decretos impíos, porque el enemigo va a usar a gente malvada, a gente impía, a siervos de Satanás que van a hacer brujerías, sortilegios, van a pronunciar en lo secreto maldiciones secretas, ¿no? Sobre algunas personas, por eso cuando dice luego en los postes, ¿no? De las ciudades, dice tarot, se hacen trabajos, ¿no? Pues eso es parte de lo que hacen estas gentes, ¿verdad? Entonces, un profeta de Dios tiene la autoridad de anular y abrogar lo que los malvados hacen en secreto. ¿Por qué es esa autoridad? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, los decretos proféticos van a establecer la verdad de Dios en nuestras naciones, ¿verdad? Podemos decir, México es tuyo, Señor. Decreto que México es tuyo en un decreto de fe. ¿Por qué? Sencillamente porque está escrito que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿no? Entonces la activación profética de Dios va a traer esos decretos a la tierra, ¿no? El poder judicial del Altísimo se activa, ¿no? Los decretos proféticos pues son un arma ofensiva, ¿no? Ya vimos la diferencia entre la guerra defensiva y la guerra ofensiva, ¿no? Ahí estamos con este hermano, era el productor de televisión de los programas de TV Joshua allá en Inglaterra. Eh, Ahí estoy con un hermano que se llama Carlitos Mayorga. Está orando por mí para pues, orar sencillamente, ¿no? Moisés operó en tres dimensiones, ¿no? Moisés era alguien que liberaba también, quitando cargas, ¿no? Le quitó una carga a su hermana, ¿verdad? La hermana estaba leprosa por ser murmuradora, chismosa, ¿no? Y se llenó de lepra y detuvo el avance del campamento. Entonces la murmuración es un pecado, es una lepra que detiene el avance del campamento, ¿no? Moisés también operó sanando, ¿no? Tratando la amargura. Pues ese mismo ejemplo, cuando él intercede para sanar a Miriam, a María,
queda ella sanada, ¿no? Y también Moisés viene a gobernar. Él tenía una unción apostólica de gobernación sobre su pueblo, ¿verdad? Él decía, Dios dice, y el pueblo entendía que este hombre tenía el carem de Dios, tenía el brillo de Dios en su rostro, ¿no? Moisés como profeta, liberador, tuvo que vencer al mundo, a la carne y a Satanás. Igual el profeta de hoy que va a dirigir un pueblo o una nación necesita haber vencido en estas tres áreas, ¿no? Al mundo, a la carne y Satanás. Es una lucha constante, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos esta noche y después vamos con otro tema que nos detiene. No sé, Yes. bien, me da mucho gusto continuar con este tema de la guerra espiritual del príncipe de paz. El tema que vamos a ver esta noche se llama las zonas estratégicas de guerra, ¿no? Sí. En Hechos 29:35 narra un acontecimiento que le sucedió al apóstol Pablo. Pablo era alguien que iba evangelizando, es decir, iba en viajes misioneros a hablar de Jesucristo a zonas, a lugares donde no conocían nada de Cristo, había otros dioses. Y entonces dice el libro de Hechos 19:35 que un escribano, cuando la multitud iba a linchar a Pablo y a Bernabé porque ellos estaban indignados por la idolatría que había allí, el escribano dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter, ¿no? En ese entonces esos griegos adoraban a Diana y a Júpiter. Es como si alguien se mete a la Basílica de Guadalupe, Biblia en mano, y se pone a gritar y a decirles, esto es idolatría, esa imagen es un invento humano, el único Dios vivo y verdadero se revela en Jesucristo, aquí está la Biblia. No, pues capaz que lo linchan, lo sacan de ahí, ¿no? Algo así le pasó a Pablo, ¿no? Entonces, por eso se llama este tema zonas estratégicas de guerra. Bueno, en una guerra natural, quien toma el control de las zonas va a ganar la guerra, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos la guerra de Rusia y de Ucrania. Están peleando zonas donde hay áreas petroleras, ductos petroleros, de gas que abastecen a otras naciones. Entonces, quien toma el control de las zonas estratégicas, pues va a ganar la guerra, ¿no? Entonces, un ejército que tenga el control de las zonas estratégicas debe de guardarlas, debe de fortificarlas, ¿no? Y velar por ellas y debe luchar hasta el último para retenerlas. De ello depende el resultado de la guerra. ¿Qué debemos de guardar nosotros? Bueno, la palabra de Dios, cuidar nuestro templo, que es el cuerpo, ¿no? Templo del Espíritu Santo. Todo lo que sabemos de la guerra espiritual debemos de guardarlo, dedicar un tiempo a la oración, al estudio bíblico, pues portarnos bien, ser generosos con la gente, ¿no? En fin, en el plan espiritual ocurre exactamente lo mismo. Hay zonas estratégicas que son propiedad de la iglesia y el que las conserva bajo control nos va a garantizar que tenemos victoria contra las huestes del infierno, ¿no? Y entonces ahí debemos aprender a tomar territorios. Por ejemplo, aquí en la avenida donde yo vivo, en la avenida Forjadores, hay varios antros, ¿no? Donde, bueno, pues llegan pobres mujeres, vienen de otras naciones,
Eh, yo he sabido, vienen, por ejemplo, colombianas jóvenes, muy guapas, y pues ahí están bailando en el tubo y dan vueltas y piruetas, y están ahí los hombres viéndolas llenas de lascivia, poniéndoles dinero en los chones y etcétera, ¿no? De hombres que consumen cocaína, consumen alcohol, en lugar de llevar el gasto a su casa, a su esposa, a sus hijos, comprarles algo, un útil escolar, bueno, pues están malgastando el dinero, ¿verdad? Porque ese es un territorio tomado por espíritus de lujuria, de alcoholismo, de drogadicción, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos, pues vamos a orar para tomar zonas estratégicas que deben ser fortalecidas, sostenidas valerosamente por el creyente, ¿verdad? Me habló el pastor Philly apenas recientemente de allá de Cozumel. Me dijo, hermano Javier, quiero pedirle una consulta. Fíjese que tengo un amigo aquí que es pastor, que estaba rentando pues un auditorio, etcétera, pero se acabó el contrato y empezó a buscar, no tenía dónde reunirse. Encontró una casa a muy buen precio y la alquiló, pero resulta que la casa, antes de que fuera la iglesia de ese hombre, de ese pastor, era una zona de narcos, de narcomenudeo, y bueno, y dice, y empezaron a pasar cosas, ¿no? Por ejemplo, el pastor se enfermó del riñón, ya se le fueron 20 miembros. Ahorita en la escuela de niños de verano, apenas unos cuantos niños vienen. Y yo le dije que tiene que ungir la casa. ¿Qué dice usted, profeta hermoso? Digo, bueno, tú ya tomaste el curso de guerra espiritual, efectivamente, pues hay que ungir y dedicar. Bueno, para empezar, le decía, la Biblia dice que debemos reunirnos en el lugar que Dios escoge, no en cualquier lugar. Segundo, esos hombres que se dedican al narco muchas veces hacen pacto con la muerte, ahí andan colgando su medalla de la Santa Muerte. Ah, sí, me dice Fili, ahí hubo balaceras y todo eso. Bueno, entonces, ¿por qué no buscó otra casa? ¿Por qué? No, que por el precio. Bueno, pues sí, lo primero es ungir, sacar lo malo, expulsar, porque eran casas donde, pues, ¿qué sabes tú si hubo trabajos de brujería, de hechicería? Y hay que expulsar todo lo malo, ¿no? Entonces eso pasa en el mundo espiritual. Entonces aquí el asunto es tomar los territorios. La tierra exterior consiste en territorios. Muchos territorios están atados, muchas veces tomadas por el enemigo, y la labor evangelística es estorbada. Ahí en los barrios, en las veredas, en las naciones incluso, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay lo que la Biblia llama columnas de iniquidad, o les llama incluso guaridas de demonios, por ejemplo, Babilonia la Grande, ¿no? Esos altares a santos, pues bustos a personajes políticos, ¿no? Por ejemplo, ¿usted qué cree que hay en el Vaticano, no? Sencillamente, bueno, se juntan ahí miles de turistas, de personas, artísticamente es una cosa preciosa, ¿verdad? Por el arte, la pintura, la escultura, pero en lo espiritual mucha gente sabe que adentro del Vaticano hay secretos. Para empezar, el obelisco que tienen aquí enfrente, en la plaza principal de San Pedro, se lo trajeron de Egipto. Es un obelisco de piedra que lo trajeron de las ruinas de Egipto, ¿no? Y cuántas cosas. Por eso Apocalipsis 18:2 dice en voz alta, ¿verdad? Que el ángel clamó, ha caído, Babilonia la grande,
y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Yo me acuerdo, lo recuerdo todavía, que, por ejemplo, cuando venía con mis niñas hace muchos años, aquí en Puebla estaban chiquillas, ¿verdad? Y andábamos en el parque del centro, ahí en la plaza del Zócalo, y enfrente del Zócalo está la Catedral de Puebla. Y no sé, se me ocurrió decirle a Rosy, oye, pues vamos a ver si conocemos la catedral, tiene cosas artísticas llamativas, ¿no? Y entonces tomé a las niñas y venía mi hija Pamela con nosotros de la mano y se para en seco antes de entrar allí, ¿verdad? Y dice, no, no, papá, mamá, no, con los patólicos, no, con los patólicos, no, nos decían los patólicos, ¿no? Entonces a nosotros nos dio por un lado, pues risa, ¿no? De cómo decía ella los patólicos, ¿no? Pues la otra niña estaba más chiquita, casi, casi de brazos cargándola. Pues no tenía así ni mucha voz y voto, ¿no? Pero entendimos la percepción espiritual y pues nosotros entendimos que no debíamos meternos allí y la Biblia dice, ¿por qué? ¿Por qué detectan los niños, no? Yo conozco a muchos niños que dicen que los templos católicos les dan miedo, ¿no? Ver que, por ejemplo, la imagen de las disque ánimas benditas del purgatorio, le causa terror ver que se está quemando la gente ahí, ¿no? Bueno, dice la Biblia que era habitación de demonios, Babilonia la Grande, ¿verdad? Y la palabra Vaticano viene de vaticinar. El hecho de la palabra vaticinar es adivinar, el canto del adivino, ¿verdad? Entonces, bueno, no es que tengamos, ¿no? Si usted no sabe, ahí donde está el Vaticano, antes de ser el Vaticano era una necrópolis, es decir, un panteón protegido por una diosa pagana etrusca a la que llamaban Batica, así se llamaba la diosa etrusca. O sea, todo tiene una causa, una razón, ¿no? Miren, ahí están unos pastores, amigos que empezaron a trabajar con el ecumenismo, ¿no? Yo no sé qué les pasó, pero los conozco, a todos les fue mal, a todos les fue mal, ¿no? No quisiera decir, a uno tenía una casa hogar de rehabilitación, se terminó la casa hogar de rehabilitación, el otro señor era un presidente de la iglesia, pero eso fue porque el gobierno, la Secretaría de Gobernación, dijo, se tienen que unir para que podamos atender. Pues, ¿cómo? Si son cristianos, pues ahí van, ¿no? El otro señor, el que está ahí atrás, pues me da mucha pena decirlo, pero su esposa eh, la mató a puñaladas, un asesino serial, ¿no? Cosas muy fuertes a veces pasan, ¿no? Es Pepe, ¿sabes? ¿No? Entonces, los lugares altos, ¿no? Son lugares a veces que tenemos que tomar y antiguamente decían, bueno, cuando una civilización toma el templo de la otra civilización, ya ganó la guerra. No decían, toma el palacio del rey, eso no. No era de ir, invadir el palacio y tomar el palacio. O sea, el sector político no era garantía de haber ganado la guerra. Pero tomar el templo es como si fuera una guerra de dioses, ¿no? Por eso cuando los hispanos, los españoles,
llegan a Cholula, lo primero que hacen después de una matanza horrible que hubo a base de balazos de arcabuz, ¿verdad? Hernán Cortés mandó a un señor, a un capitán, a que fuera al Popocatépetl a traer azufre de allá del cono para hacer la pólvora y con la pólvora conquistar a los de Tenochtitlan, a los tenochas, a los aztecas. Y hubo una matanza en Cholula, lo dice Bernal Díaz del Castillo en sus crónicas, ¿verdad? 300,000 cholultecas muertos en 3 días, con espadas, con arcabuces, como haya sido. Bueno, ya vencieron, ¿y qué creen que hicieron? Bueno, pues en el lugar alto de la pirámide pusieron una iglesia, una catedral, ¿no? Tú puedes ir y verlo, es un ícono de la conquista, ¿no? Ese es un ejemplo de un lugar alto. Otro ejemplo de un lugar alto era la Torre de Babel. ¿Recuerdan la historia bíblica? Donde aquellos hombres querían llegar hasta el cielo, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. ¿Y qué hizo Dios cuando vio que nada los hacía desistir? ¿Verdad? Estos hombres eran como el maligno, como el Satán. El Señor lo reprenda. Él quería estar en lo más alto del cielo, ¿no? Quería, dice el libro de Isaías, estar en lo alto, arriba de Dios y de todos, ¿no? Pero bueno, Dios, al regreso al tema, la Torre de Babel, se da cuenta de que nada iba a hacer desistir a esos hombres. Y lo que hace el Señor es la confusión de lenguas. Entonces, a partir de allí existen los idiomas, el inglés, el chino, el polaco, el español, el catalán, el portugués, el keniano, pues no sé, el coreano, el japonés, diversidad de idiomas en el mundo. Y todo eso surgió en la Torre de Babel, porque antes todos los hombres hablaban el mismo idioma, ¿no? Y es que querían ser como el diablo, como Lucifer, Satanás, el Señor lo reprenda. Dice Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, lo alto, junto a las estrellas de Dios. Tenían el mismo sentir, subir a lugares altos, ¿no? ¿Verdad? Y decía el enemigo en Isaías 14:13, levantaré mi trono, subiré a lo alto, me sentaré a los lados del norte, ¿no? Le quería dar golpe de estado al creador del universo y Dios el Padre, ¿verdad? Creador del universo, pues lo echa fuera, ¿no? O sea, porque Satanás es un ser creado, es un ángel, un querubín con poder, claro. En ese sentido, Dios respeta las investiduras que él da, ¿verdad? Pero lo echó para afuera ¿y dónde crees que fue a caer? Pues a la tierra. ¿Y qué crees que se trajo? A 1/3 de los ángeles. Dice el libro de Apocalipsis que el dragón se trajo 1/3 de las estrellas del cielo, ¿no? Llegan a los lugares altos. Oye, ¿por qué será que las pirámides, como esa pirámide de México, los que la conocen saben que es la pirámide de Teotihuacán? Allí hacían sacrificios humanos, ya fuera de doncellas o ya fuera de guerreros que atrapaban en las guerras, ¿no? Pero era en los lugares altos, ¿no? No era en esplanadas, tenía que ser en lugares altos, ¿no? Ahí está el Tíbet, por ejemplo, ¿no? El Tíbet tiene monasterios donde se adora el budismo, la meditación trascendental, eh, y son sus lugares altos, ¿no? ¿Por qué el hombre busca eso, no? Vamos a Río de Janeiro y ahí en la costa, ¿verdad? Hicieron el famoso Cristo
de Brasil, de Río de Janeiro, con las manos abiertas, aunque sea una imagen de Jesús, tú dirás, pues, si es Jesús, sí, pero es una imagen religiosa y Dios dice, no te harás imagen, ¿no? Entonces, la conquista de territorios, bueno, es parte del trabajo profético apostólico. O sea, ahí se le ve el vivo, no se le ve. Entonces, bueno, pues está en un lugar alto, estamos hablando de los lugares altos. Yo no voy a justificar pues, lo que la Biblia dice, ¿no? Hay una guerra legal de decretos, de edictos, cuando se va a poseer un territorio. Bueno, por ejemplo, ahí en Río de Janeiro, ahí está el Cristo Redentor. Pero ¿qué pasa realmente en Río de Janeiro? Cada año hay un carnaval. ¿Y qué es carnaval? Etimológicamente significa carne a Baal. ¿Y qué hacen ahí en el carnaval de Río de Janeiro? Hacen carros alegóricos, salen las batucadas, salen las morenas, eh, muy guapas, pero semidesnudas, casi enseñando todo, baila y baila y baila. ¿Y qué crees que pasó? Mira, yo trabajé en el DIF y te puedo decir con datos estadísticos. En el carnaval del Río de Janeiro, la inundación de droga y de fornicación, es decir, el pecado, trajo muchos niños de la calle, es decir, prostitución, y pues las mujeres a veces en prostitución no pueden atender a sus hijos como debe ser, y pues se vuelven niños de la calle, ¿no? Entonces, en Brasil esto fue real allá en los 80s. Casi antes de los 90, ¿no? Había muchos niños de la calle, niños y niñas, en los portales públicos, esto en Río de Janeiro, ¿verdad? Entonces, empezaron a aparecer algo que le llamaban, ¿cómo le llamaban? Eran policías disfrazados con capuchas, como fuerzas armadas, llegaban y se estacionaban enfrente de los portales y con metralletas se echaban a todos los niños, los mataban, taca, 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 porque había muchísimos. Y entonces socialmente decía ese gobierno que esos niños de la calle el día de mañana iban a ser delincuentes. Las niñas iban a prostituirse también. Entonces ese era el fruto del carnaval de Río de Janeiro. ¿Sí me explicó? Por Cristo que hubiera ahí la imagen. No, arriba es una cosa y el ser humano en pecado es otra. Y qué feo, ¿no? Entonces yo recuerdo que fui a alguna conferencia del DIF donde decían, bueno, y donde abundan todos estos niños de la calle, ¿qué debemos de hacer? O les ponemos como gobierno orfanatos para regenerarlos, o hacemos lo que esas guardias militares, paramilitares eran paramilitares, hacían. Pues les salía más económico unas balas y que ese es lo inhumano que puede ser. Entonces, yo estoy seguro que, pues, a Jesucristo nunca le agradaría nada así, al contrario, ¿no? Dice Segunda de Reyes 17:29 que cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice el segundo libro de Reyes. Bueno, tú estás en un curso de guerra espiritual, debes de saber algunas cosas como estas, ¿no? Lamentablemente, esa guerra legal de decretos, edictos, me acuerdo del profeta Yucani,
Él decía, mira, cuando se va a poseer un territorio hay que pedirle la estrategia a Dios, porque Dios va a levantar a alguien a quien Él llama, unge, capacita, elige. Independientemente de la preparación humana, hay algo espiritual. Bueno, hablando de la conquista de territorios, aquí tengo unas fotos de una experiencia que tuvimos en la montaña de la Malinche. Subimos como 150 personas, ¿verdad? Ahí estamos tocando los shofares, no sé si te acuerdas que fuimos ahí a caminar hasta arriba. Otros se quedaron, ahí está el Abraham con su escudo de la fe. se pusieron muy mal de salud. Otros se pusieron mal de salud, ¿verdad? Había una niña que vomitaba y vomitaba, me acuerdo. Pero era porque se le estaban saliendo los chamucotes. Bueno, ahí van los sofaristas hasta adelante. Me acuerdo que el hermano Carlos Guzmán dijo, solamente los que tienen shofar de carnero, esa es la instrucción. Y él era un profeta, ¿no? Y iban al frente 7 personajes con shofares de carnero. Pero era una multitud los que subimos. Eso fue en el 2018. En el 2015 nos indicó Dios subir ahí al Popo y al Iztaccíhuatl, a La Joya. Ahí sí estoy. Ahí estuvo esta personita que tiene ahí la espada, es mi hija Paola, ¿verdad? Me acuerdo. Y llevamos la bandera de Israel, la bandera de México, estacas con versículos bíblicos, piedras con versículos bíblicos. Sembramos algunas Biblias en el suelo y oramos para tomar ese territorio, pidiendo a Dios por nuestra nación, por México, ¿verdad? Y el día que dio, Escuchaban rugidos. sí, y los shofares, históricamente tocábamos el shofar y sonaba el eco en medio de los volcanes, una cosa pues espiritualmente maravillosa, históricamente Pusimos piedras nadie en la el había hecho. campo que escribimos versículos y las escondimos en el campo. Y ahí quedaron las piedras, ¿verdad? Entonces, hubo que prepararse físicamente. Estuvimos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Fue un día glorioso de adoración, de intercesión, de actos proféticos. Sí. Al final hubo un convivio con un lunch compartido delicioso, ¿verdad? Pues así los ejércitos, así como van tomando territorios, también espiritualmente la iglesia de Dios, por el mover profético, puede tomar territorios, ¿no? Conjunto. En con un conjunto, grupo de oración. con un grupo en oración. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Que la unidad, como estos soldados van con sus Dios armas, los respalde. donde Dios manda, ¿verdad? Donde Dios, ¿verdad? Entonces, la toma de territorio de Canaán duró más de 40 años o más de 2 generaciones, ¿no? Cuando Dios le dio a Josué que llevara los shofares para derribar los muros de Jericó, ¿verdad? Me voy rápidamente, creo que tengo unos minutos todavía, si me permiten. 9:40, vamos adelante. Hasta aquí vamos sobre la guerra espiritual estratégica con algunos ejemplos. Ahora te vas a sorprender con lo que te voy a decir, porque ya vimos lo que es la cartografía espiritual. Las líneas y las alineaciones de líneas ley, es increíble esto que te voy a decir. Bueno, quisiera empezar diciendo que esto es real y existe en la tierra. Ahora, la Biblia dice que de Jehová, de Yahvé Dios, Adonai en los cielos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Bueno,
La ciudad de Jerusalén, eh, este es un pequeño mapa pequeño que a la vez las 12 puertas de la ciudad de Jerusalén están ubicadas, ¿verdad? Yo me acuerdo que fui a ver un mapa allá en el Museo de Jerusalén y estaba la ciudad antigua con sus 12 puertas y de ahí salían unas líneas que se difundían hacia toda la tierra. 12 puertas, 12 líneas. Entonces, bueno, es la primera vez que se me hizo rarísimo, ¿no? Eso de las líneas ley, ¿no? Eh, Resulta que eh, este asunto de interés geográfico, ese hombre de la foto se llama Alfred Watkins. En 1921, él es un arqueólogo y se le ocurrió hacer algo parecido con ¿cómo se llama? Dice, bueno, perdón usted en inglés, las ruinas de Stonehenge que están en Inglaterra. Y se dio cuenta que había como una relación de una línea con otra. Entonces, como que hay alineaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí está la puerta de Tiahuanaco en Perú y todos dicen que es un portal espiritual, ¿no? Mucha gente, unos temen pasar abajo de la puerta y otros lo hacen, ¿verdad? Porque dicen que van a tomar algún poder espiritual, ¿no? Entonces, este arqueólogo empezó a desarrollar teorías de que estas alineaciones tenían una relación con lugares sagrados desde tiempos neolíticos o paleolíticos, ¿no? Y allá por el 69, un escritor que se llamaba John Mitchell lo asoció con teorías espirituales, mire, válgame Dios. Y entonces él creía que en Gran Bretaña, entre esos monolitos, había alineaciones y empezó a tomar medidas, y empezó a buscar en los mapas y se dio cuenta que sí, que los antiguos pues tenían esa sabiduría de unir sus lugares espirituales con líneas ley, ¿no? Vean ustedes, hoy día a veces hay una sorpresa espiritual sobre Nazca, ¿no? Nazca, esta es la llanura de Nazca. Si me preguntan sobre Jerusalén. Bueno, voy a repetir esto rápidamente porque está aquí. Este es una pequeño mapa de la Jerusalén antigua, es una foto, pero en un museo encontramos que la ciudad antigua tenía 12 puertas, ¿no? La puerta del Mesías, la puerta del León, la puerta de las ovejas, 12 puertas. Entonces a alguien se le ocurrió poner una línea a cada una de las puertas derechita en un mapamundi. ¿Qué es un mapamundi? Eso es un mapamundi, ¿no? Por ejemplo, aquí está donde estoy con el cursor, Jerusalén, y se dieron cuenta que estas líneas abarcaban prácticamente toda la tierra, como si Dios dijera, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, ¿no? ¿No dijo así Jesús, que sería el Evangelio? Entonces, vean ustedes, ya después hablé de la geología y cómo empezaron a descubrir, pero me quedé en esto que solamente lo descubrieron cuando podían viajar en aeroplano, ¿verdad? Son las líneas de Nazca, es una llanura
que si tú estás caminando abajo de la llanura, jamás vas a ver esa especie de colibrí, ¿verdad? Que hicieron. ¿Quién lo hizo? Nadie lo sabe. Se pierde en la antigüedad, pero así como ese colibrí, aquí hay un mono araña, hay así diversos animalitos en las llanuras de Nazca. Entonces, Nazca, ¿dónde está? en Perú, en Perú. Entonces, bueno, pues dicen, eh, algunos dicen, bueno, es que con las líneas ley hubo un sincretismo religioso y pusieron iglesias supuestamente, Sí, espiritualmente, sobre encima de las líneas ley, ¿no? Por ejemplo, alguien trazó desde Stonehenge un mapa en Europa y se dio cuenta que sobre esa línea recta había diversos templos paganos, ¿no? Es como si hubiera un catolicismo gnóstico y un cristianismo metafísico, una cosa muy, muy rara. Hay un libro muy interesante que escribió precisamente el profeta Ronnie Chávez, donde le llama las líneas ley, realidad o ficción. Es un manual de guerra espiritual estratégica sobre los alineamientos satánicos. Bueno, muy interesante ese libro. Se los recomiendo si lo llegan a ver en una librería cristiana. Ahí está mi amigo Ronnie. Él es un teórico de esto. Pero vemos la cartografía espiritual, ya lo decía yo, la cartografía espiritual, eh, pues es hacer mapas. Y la tarea que tiene el grupo es hacer un mapa de tu colonia o de dónde está tu iglesia para que veas los lugares oscuros, los lugares, y orar para que todo aquello que impide la evangelización vaya cayendo. El Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y para eso es la autoridad, ¿no? y también para eso está el Google Maps. Y también para eso está el Google Maps. Ahora el Google Maps puede sacar una foto, una fotografía tomada desde un dron o desde el espacio. Pero a los cristianos se nos permite así ver eso de las líneas de eso. Bueno, a ver, la pregunta aquí me dice que si nos permite, eh, no tanto eso, sino para hacer una cartografía y saber por qué hay lugares específicos donde abunda el pecado, Para interceder. para interceder, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está la zona de la Merced, ¿no? Dígame usted por qué allí, en esa zona, en esa calle, está llena de pobres mujeres prostitutas. Yo estoy seguro que no a todas les gusta. Algunas tienen hijos o trabajan entre comillas pero está llena de prostis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay espíritus territoriales. Para eso nos sirve la cartografía espiritual, ¿no? El libro de Daniel 10:20 dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Daniel está orando, tiene una aparición de el arcángel Miguel, quien le dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Dice, porque luego tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. ¿Quién es este príncipe de Persia? Recuerden que nuestra lucha no es en carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice el libro de Efesios capítulo 6. Pero le dice Miguel, tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. O sea, que en Persia había un principado. Y al salir yo, luego viene el príncipe de Grecia, otro principado.
de Grecia, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿en México habrá principados? Pues no sé, yo creo que sí, ¿verdad? Para eso sirve la cartografía espiritual. Es un mapa que nos da un vistazo de la ciudad, de la nación, de la colonia, ¿verdad? Aquí en San Andrés Cholula yo ya tengo un vistazo de que existe una pirámide donde se hicieron muchos miles de sacrificios humanos y hoy es una reliquia donde está una catedral, ¿no? Pero te vas a sorprender, a veces hay obeliscos, a veces hay esculturas, a veces hay cosas esotéricas y para eso nos sirve la cartografía espiritual. Hoy ya tienes el Google Maps, ¿verdad? Entonces son los objetivos principales de la cartografía espiritual, ubicar los lugares donde hay estrategias, artimañas, porque hay cantinas que duran años y años y generaciones, porque hay zonas rojas de prostitución que duran años, años con él. Porque el enemigo ha intentado controlar el mundo en 4 áreas. Ya lo decíamos en la clase pasada, el poder económico, el poder político, el poder religioso y el poder ideológico, ¿no? El poder económico, la mayoría de la gente vive la economía de Satanás, del mundo. Dinero, 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 dinero. El poder político, ya ven cómo se pelean entre ellos con tal de tener poder. El poder religioso, bueno, pues hay muchas sectas, muchos grupos, ¿verdad? Por eso nosotros decimos, predico el reino de Dios, yo no predico denominaciones. Y el poder ideológico también, ¿verdad? Ahora con la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Para que el niño diga quiero ser niña y la niña diga quiero ser niño, y si no se lo autorizas tienes problemas. El enemigo ha intentado controlar el mundo en varias áreas, ¿verdad? Acuérdate que subió en un lugar alto y le dijo a Jesucristo, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado. Y Jesucristo no lo desmintió, no le dijo, mentira, Satanás, no te ha sido dado. No, Adán y Eva en su desobediencia se lo entregaron a Satanás, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? Y Adán y Eva eran los reyes de la tierra, Dios les dio la tierra, pero desobedecieron a Dios. Y entonces en su momento el diablo se lo muestra a Jesús. Jesús es el segundo Adán, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vino a despojar, a deshacer las obras del diablo. Y a los cristianos nos ha dado esa autoridad de decirle, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Punto. Esta noche les agradezco mucho, vamos a terminar ya la clase y si hay alguna pregunta, pues aquí estamos antes de irnos a descansar. ¿Vale? Paramos la grabación.